El 16 de octubre de 1973, el ministro de Petróleo saudí Ahmed Zaki Yamani entró en el Hotel Sheraton de la ciudad de Kuwait e informó a 6 ministros de petróleo del Golfo Pérsico de que iban a fijar unilateralmente el precio del crudo. No iban a pedir permiso ni a negociar. Iban a establecerlo ellos. No era para el trimestre siguiente ni tras consultar con las petroleras. Iba a ser inmediato. En cuestión de horas, el precio oficial del barril pasó de 3 a 5 dólares. En 3 meses alcanzó casi los 12 dólares. En un solo año, la economía estadounidense, la más poderosa del planeta, quedó de rodillas. Las colas en las gasolineras se extendían durante 8 kilómetros, estallaron peleas a puñetazos, los camioneros se disparaban unos a otros en las autopistas de Pensilvania y la bolsa perdió la mitad de su valor. Esa fue la realidad de 1973. Hoy, el estrecho de Hormuz, el punto crítico por el que pasa uno de cada 5 barriles de petróleo mundial, está cerrado por primera vez en la historia moderna. No solo está bajo amenaza, sino que está cerrado. Los misiles iraníes están alcanzando a los petroleros y las aseguradoras han retirado la cobertura. El petróleo está superando los 80 dólares por barril sin un techo a la vista. La pregunta que se están haciendo ahora mismo es la misma que se hicieron los estadounidenses en 1973, 1979, 1990 y 2022. Cuando la energía se transforma en un arma, ¿qué posees realmente que conserve su valor? Antes de continuar, entiendan que nada en este video constituye asesoramiento financiero. Este canal analiza la historia. Lo que decidan hacer con esa información es su propia responsabilidad. Realicen su propia investigación. Somos historiadores, no corredores de bolsa. La narrativa oficial de cada crisis energética es siempre la misma. Es temporal, el gobierno la tiene bajo control y los precios se estabilizarán pronto. Sin embargo, la historia cuenta una versión radicalmente distinta. El 7 de noviembre de 1973, Richard Nixon compareció en televisión para anunciar el Proyecto Independencia, afirmando que Estados Unidos sería autosuficiente en energía para finales de la década. Fue una mentira incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Las importaciones estadounidenses de petróleo aumentaron de hecho cada año tras ese discurso. Su ley de asignación de petróleo de emergencia estableció un sistema de precios de 2 niveles que limitó el petróleo nacional a unos 5 dólares por barril, mientras que los mercados mundiales alcanzaron entre 12 y 17 dólares. El resultado fue exactamente lo que cualquier economista habría predicho. Los productores nacionales no tenían incentivos para perforar y los refinadores no podían asegurar el crudo. El gobierno creó de hecho la misma escasez que decía estar resolviendo. Pese a las afirmaciones de que era algo temporal y estaba bajo control, llegó el racionamiento de gasolina. En la última semana de febrero de 1974, una de cada 5 gasolineras estadounidenses no tenía combustible. La Asociación Automovilística Estadounidense confirmó estas cifras. Nueva Jersey implementó el sistema de matrículas pares e impares. Matrículas impares los días impares, pares los días pares. Oregón, Massachusetts y varios estados más hicieron lo mismo. Los conductores esperaban en colas kilométricas. En Maryland, esas colas llegaron a medir 8 kilómetros. Nixon firmó el límite nacional de velocidad de 55 km/h y pidió que las gasolineras cerraran los fines de semana. El 90% cumplió, lo que paradójicamente provocó colas aún más largas durante la semana. En diciembre de 1973, camioneros en huelga en Pensilvania y Ohio dispararon a los conductores que se negaron a unirse a ellos. En Arkansas, camiones fueron atacados con bombas incendiarias. Esto era Estados Unidos, no una zona de guerra, pero había escasez de gasolina. Ahora, examinemos los activos. La investigación de 5 crisis energéticas a lo largo de 7 décadas, Suez en 1956, el embargo árabe de 1973, la revolución iraní de 1979, la guerra del Golfo de 1990 y el choque entre Rusia y Ucrania de 2022, muestra un patrón constante. Este patrón contradice casi todo lo que la prensa financiera te dice durante la primera semana de una crisis. Las acciones energéticas no son ganadoras automáticas.
Este es el hallazgo más crítico, y puede que te sorprenda. Durante el embargo de 1973, cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron, una cesta de las 8 mayores petroleras estadounidenses cayó de hecho un 35%. Exxon informó de un beneficio récord de $3.000 millones ese año, y los beneficios de Texaco se duplicaron, pero no importó. El mercado bajista arrolló el viento a favor de las materias primas. Los inversores lo vendieron todo, incluidas las empresas que generaban más efectivo. Las acciones energéticas solo dominaron a lo largo de la década completa, rindiendo más del 200% entre 1970 y 1980, frente al 50% aproximado del mercado general. La lección aquí es sobre el horizonte temporal. Si compraste acciones petroleras la semana que comenzó el embargo, perdiste dinero durante un año y medio. Si las mantuviste durante 7 años, ganaste una fortuna. En 2022, el patrón se invirtió. La energía fue el único sector positivo en todo el mercado, subiendo casi un 60%, mientras el índice general caía casi un 20%. Cada una de las 10 acciones con mejor rendimiento del índice era una empresa energética. ExxonMobil informó del mayor beneficio anual de cualquier petrolera occidental en la historia, con $55.000 millones. Shell obtuvo su mayor beneficio en cientos de 15 años. Occidental Petroleum subió más del 100% después de que la firma de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, construyera discretamente una posición de $12.000 millones. Las casas de comercio de materias primas ganaron aún más. Vitol ganó $15.000 millones y Citadel obtuvo un récord de $16.000 millones en un solo año, con casi la mitad proveniente de operaciones con materias primas. Sin embargo, esto solo funcionó porque el mercado general no estaba en un mercado bajista estructural profundo. En un desplome real se vende todo. En una corrección, el sector más fuerte lidera. El oro requiere inflación y dinero fácil para dispararse. No le basta con una crisis. En la década de 1970, el oro pasó de 65 a $150, una ganancia asombrosa. Pero esa década fue la tormenta perfecta. La inflación alcanzó casi el 15% y la Reserva Federal se quedó rezagada durante años. El dólar estaba tan débil que el Tesoro emitió bonos denominados en francos suizos, conocidos como bonos Carter, porque los inversores extranjeros se negaban a mantener deuda en dólares. La invasión soviética de Afganistán el día de Navidad de 1979 añadió terror geopolítico al caos monetario. El oro alcanzó su punto máximo de $850 el 21 de enero de 1980, el día antes de que las subidas de tipos de Paul Volcker empezaran a surtir efecto. Después cayó durante 20 años. Durante la Guerra del Golfo de 1990, un auténtico choque petrolero, el oro apenas se movió. La crisis fue breve, la inflación se mantuvo baja y la Fed no estaba imprimiendo dinero. En 2022, el oro terminó el año plano, a pesar de la guerra en Europa y una inflación del 9% porque la Fed estaba subiendo los tipos agresivamente y el dólar estaba alcanzando un máximo de 20 años. El oro no es una cobertura contra las crisis, es una cobertura contra la inflación más el dinero fácil. Esta distinción es vital ahora mismo, porque el próximo movimiento de la Fed determinará si el oro en los niveles actuales es el comienzo de una racha o el pico. Los bonos gubernamentales fallaron en cada una de las crisis energéticas, en todas. En 1973 los rendimientos subieron. En 1979 explotaron hasta superar el 15%, marcando el peor mercado bajista de bonos sostenido en la historia moderna. 2022 fue el peor año para los bonos en 4 décadas. Las crisis energéticas son eventos inflacionarios, y la inflación es veneno para la renta fija. A medida que el petróleo supera los $80 y el estrecho de Hormuz permanece cerrado, el rendimiento del tesoro a 10 años vuelve a subir. Los bonos no están protegiendo a nadie. El ganador contraintuitivo a lo largo de 7 décadas no es el que esperas. No es el petróleo, ni tampoco el oro. Es la logística, la infraestructura física que mueve la energía desde donde está hasta donde se necesita. Durante la crisis de Suez de 1956, los precios del petróleo apenas se movieron,
Pero los fletes de los petroleros se dispararon un 1400%. Aristóteles Onassis, que se enfrentaba a la quiebra con una flota parada, ganó 70 millones de dólares en un solo año porque sus petroleros sin contrato se convirtieron de repente en los activos más valiosos del transporte marítimo mundial, obteniendo 2 millones de dólares de beneficio por viaje. Pasó del borde de la ruina a ser uno de los hombres más ricos del mundo en 12 meses. Su rival, Stavros Niarchos, se benefició del mismo mecanismo. La crisis no recompensó a los hombres que poseían el petróleo, recompensó a los hombres que poseían los barcos. El mecanismo no era la materia prima, era el punto crítico. Quien poseyera la capacidad de mover el petróleo sorteando el cuello de botella era el dueño de la crisis. Ese mecanismo se está reproduciendo ahora mismo. Con Hormuz cerrado y el Mar Rojo peligroso por los ataques de los hutíes, cada barril de petróleo que llega al mercado debe rodear el extremo sur de África, lo que añade de 10 a 14 días por viaje. Los fletes marítimos se están disparando y los costes de los seguros se han multiplicado por 12. Las empresas que poseen petroleros, oleoductos y capacidad de refinado fuera de la zona de conflicto están ajustando precios en tiempo real. El mecanismo no ha cambiado desde Onassis, solo el instrumento. La segunda estrategia que funcionó fue estar en el lado correcto de la disrupción, no en la materia prima en sí, sino en lo que la materia prima rompe. Los fabricantes de coches japoneses lo entendieron mejor que nadie. Tras el embargo de 1973, las ventas de coches americanos cayeron de 9,7 millones de unidades a 7,5 millones en un año. Los tres grandes fabricaban auténticos yates de carretera que consumían una media de 17,4 litros a los 100 kilómetros. Nadie los quería. General Motors, Ford y Chrysler perdieron una cuota de mercado masiva frente a Toyota, Honda y Datsun, cuyos coches de bajo consumo eran de repente los únicos vehículos que los estadounidenses deseaban. Para 1980, Japón superó a Detroit en producción mundial por primera vez. El choque petrolero no solo movió el dinero, reestructuró permanentemente una industria entera. Los ganadores fueron las empresas que resolvieron el problema que creó el petróleo. La tercera estrategia es la que menos te esperas, las tierras de cultivo. Durante la década de 1970, el valor de las tierras agrícolas casi se cuadruplicó mientras los precios de las cosechas se duplicaban y triplicaban. El gobierno dijo a los agricultores que plantaran hasta el último rincón, asumiendo que la inflación de los alimentos, impulsada por la energía, duraría para siempre. Los agricultores pidieron préstamos avalados por el creciente valor de las tierras para comprar más terreno. Entonces Paul Volcker subió los tipos de interés al 20%. Las tierras de cultivo de Iowa perdieron el 60% de su valor y 300,000 agricultores quebraron. La tasa de suicidios entre los agricultores fue 4 veces superior a la normal durante los años 80. La crisis energética de los 70 creó la crisis agrícola de los 80. Las tierras de cultivo no eran el activo equivocado, eran la apuesta apalancada equivocada por una inflación permanente. El mecanismo funcionó, pero el apalancamiento lo mató. Respecto a si esto está ocurriendo de nuevo, el estrecho de Hormuz transporta unos 20 millones de barriles de petróleo diarios, una quinta parte del consumo mundial. Arabia Saudí, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán realizan envíos a través de él. Qatar envía el 20% del gas natural licuado del mundo por el mismo canal. Aunque existen oleoductos alternativos, solo transportan una fracción de lo que fluye por agua. Irak, Kuwait y Qatar no tienen rutas alternativas en absoluto. Esta es la primera vez que Hormuz se ha cerrado realmente. Durante la guerra de los petroleros en los años 80, más de 400 barcos fueron atacados, pero el tráfico nunca se interrumpió más del 2%. En 2011 y 2019, las amenazas y los ataques con drones causaron problemas temporales, pero los precios se recuperaron rápido. Esta vez, el estrecho está cerrado. Son las compañías de seguros, no las armadas, las que están imponiendo el cierre. Los ataques con drones baratos provocaron que las aseguradoras retiraran la cobertura por completo. Las primas, por riesgo de guerra, se multiplicaron por 12 de la noche a la mañana.
Un solo viaje cuesta ahora $250,000 solo en seguros. Sin seguro, no hay transporte comercial, independientemente de las escoltas navales. Más de 700 petroleros hacen cola actualmente fuera del estrecho. El daño se está extendiendo. Qatar Energy ha detenido la producción en Ras Laffan. Corea del Sur advierte que podría quedarse sin gas en 9 días, e India es extremadamente vulnerable, con solo 25 días de reservas de crudo. Se trata de una reestructuración en tiempo real de los flujos energéticos globales. Entonces, ¿qué sugiere la historia que deberías hacer? 4 cosas. Primero, si posees acciones energéticas, mantente firme ante la volatilidad, pero no persigas las subidas bruscas. El precedente de 1973 muestra que el primer año puede ser brutal para las petroleras junto con el mercado general. Los beneficios residen en los retornos del ciclo completo. Segundo, vigila a la Fed, no al precio del petróleo. Si la Fed consiente la inflación, el oro subirá. Si endurecen la política agresivamente como Volcker, el oro se estancará y los bonos acabarán siendo la jugada. Tercero, fíjate en la capa logística. Transporte marítimo, oleoductos y refinado fuera de la zona de conflicto. Onassis se hizo rico porque poseía la única forma de mover el petróleo. Cuarto, no te apalanques en activos reales bajo el supuesto de que la inflación es permanente. El apalancamiento es como mueren las fortunas durante una crisis. La conclusión final de 7 décadas de historia es esta. Cada choque energético terminó no cuando volvió el suministro, sino cuando se destruyó la demanda. El embargo de 1973 terminó cuando una recesión global redujo el consumo. La crisis de 1979 terminó cuando los altos tipos de interés hundieron la economía. El pico de 2022 terminó con cierres industriales y confinamientos. Los gobiernos no resuelven el problema del suministro. Esperan o provocan una recesión lo suficientemente grave como para que el problema del suministro sea irrelevante. La pregunta no es cuándo se reabrirá el estrecho, sino cuánto daño económico soportará el mundo antes de que la demanda caiga lo suficiente como para que el precio del petróleo deje de importar. Si este análisis de las fuerzas ocultas tras las crisis energéticas ha cambiado tu forma de ver la economía global, por favor suscríbete y dale a me gusta a este video. Nos dedicamos a descubrir la historia que a menudo permanece enterrada bajo los titulares. Asegura tu futuro financiero comprendiendo el pasado. El próximo capítulo de nuestra investigación histórica se abrirá pronto.